En el corazón de toda monarquía moderna existe un territorio menos visible que los palacios, menos fotografiado que las ceremonias, pero infinitamente más decisivo: la administración del poder económico. Durante años, este ámbito ha sido gestionado con una discreción casi ritual, sostenida por normas no escritas, pactos históricos y una comprensión tácita de los límites entre lo personal y lo institucional. En este escenario, el heredero al trono ha sido formado no solo para reinar, sino para custodiar. Custodiar significa proteger la continuidad, evitar fisuras, impedir que los intereses individuales alteren una estructura pensada para sobrevivir a generaciones. Esa es la lógica que ha guiado cada uno de sus movimientos desde que comprendió que la corona no es un privilegio, sino una carga cuidadosamente equilibrada. La salida de un miembro clave del núcleo activo de la familia real alteró ese equilibrio. No de forma inmediata, ni con estridencia pública, sino mediante una serie de gestos, solicitudes y movimientos que, vistos de manera aislada, parecían legítimos. Sin embargo, cuando se observan en conjunto, revelan una ambición más profunda: redefinir la relación con los recursos que históricamente han pertenecido a la institución, no a los individuos. La primera reacción no fue un comunicado, ni una confrontación abierta. Fue el silencio. Un silencio estratégico, propio de quien sabe que en el mundo real, las batallas más importantes no se libran ante las cámaras, sino en despachos, archivos y comités de supervisión. El heredero entendió que cualquier error podía sentar un precedente peligroso. Si se abría una puerta sin control, el modelo entero podría tambalearse. Por eso, antes de actuar, observó. Antes de responder, recopiló información. Y antes de bloquear, dejó que el sistema hablara por sí solo. Los documentos existen. No fueron creados para escandalizar, sino para registrar. Fechas, firmas, solicitudes formales, respuestas técnicas. La frialdad del papel contrasta con la carga emocional que estos movimientos implicaban. Porque detrás de cada cifra, de cada cláusula, se escondía una pregunta esencial: ¿hasta dónde llega el derecho de quien ya no representa a la institución desde dentro? Este capítulo no trata de una ruptura personal, sino de una línea roja institucional. Y esa línea, una vez cruzada, obliga a actuar. La historia reciente de la monarquía ha demostrado que no todos los que nacen en su seno interpretan del mismo modo el concepto de herencia. Para algunos, heredar significa continuar. Para otros, redefinir. Esta diferencia filosófica, aparentemente abstracta, se vuelve tangible cuando entra en juego el control de recursos, fundaciones y estructuras financieras vinculadas al prestigio real. Mientras uno fue educado para comprender la corona como un organismo colectivo, el otro comenzó a verla como una plataforma desde la cual proyectar independencia. Ninguna de estas visiones es, en esencia, ilegítima. El conflicto surge cuando ambas pretenden coexistir sobre la misma base económica. Las solicitudes presentadas no hablaban de ruptura, sino de ajustes. No exigían propiedad, sino supervisión compartida. No pedían control absoluto, sino voz decisoria.
El lenguaje era cuidadoso, casi diplomático. Precisamente por eso resultaba inquietante, porque en el mundo de la gestión institucional, las palabras importan tanto como las intenciones, y cada término empleado estaba calculado para abrir un espacio de negociación donde, históricamente, no había existido tal posibilidad. El heredero comprendió de inmediato el riesgo. Aceptar una supervisión compartida equivalía a reconocer una autoridad paralela. Y una vez reconocida, sería imposible revertirla sin generar una crisis pública de proporciones mayores. Aquí se produce el primer movimiento decisivo. No una negativa directa, sino la activación de los mecanismos internos de revisión. Comités financieros, asesores legales, expertos en derecho constitucional. Todo el proceso se mantuvo dentro de los márgenes formales, evitando cualquier acusación de arbitrariedad. La estrategia fue clara: despersonalizar el conflicto, convertir una disputa familiar en un asunto estrictamente institucional. De este modo, cualquier resultado podría justificarse como una consecuencia del sistema, no de una voluntad individual. Esta diferencia de enfoques revela mucho más que una disputa puntual. Refleja dos formas opuestas de entender el legado. Una concibe la herencia como responsabilidad, la otra como recurso. Y cuando estas dos visiones colisionan, el resultado es inevitablemente tenso. En un mundo dominado por titulares efímeros y declaraciones emotivas, los archivos tienen una virtud implacable. No opinan, registran. Son ellos los que, con el paso del tiempo, terminan imponiendo una versión de los hechos más sólida que cualquier entrevista. Los documentos que salieron a la luz no fueron filtraciones sensacionalistas, sino registros administrativos que, por su propia naturaleza, terminaron siendo accesibles. Solicitudes fechadas, respuestas formales, evaluaciones técnicas, todo ello conforma un relato silencioso, pero contundente. Lo más revelador no es lo que dicen explícitamente, sino lo que implican. Muestran una insistencia sostenida, una estrategia progresiva y una clara voluntad de mantener un vínculo operativo con estructuras de las que ya no se formaba parte activa. Frente a esto, la reacción institucional fue quirúrgica. No hubo comunicados inflamados ni desmentidos dramáticos. Simplemente se reafirmaron los límites existentes. Se recordó qué funciones corresponden a quién, bajo qué condiciones y con qué responsabilidades. El heredero, lejos de actuar como antagonista, se posicionó como garante del marco legal. Esta elección no fue casual. Al asumir ese rol, desplazó cualquier interpretación personalista del conflicto. No se trataba de una lucha entre hermanos, sino de la aplicación estricta de normas preexistentes. Los archivos, al final, cumplieron su función. No para condenar, sino para esclarecer, y al hacerlo, dejaron poco espacio para la ambigüedad. El relato público, construido durante años a través de discursos y apariciones mediáticas, comenzó a desdibujarse frente a la solidez de los hechos registrados. Este capítulo marca un punto de inflexión. A partir de aquí, ya no es posible sostener una narrativa basada únicamente en percepciones. El peso de la evidencia obliga a replantear interpretaciones,
responsabilidades y, sobre todo, expectativas. Porque cuando los documentos hablan, incluso la realeza debe escuchar. En las monarquías que han sobrevivido al paso del tiempo, la supervivencia rara vez ha dependido de gestos grandilocuentes. Ha dependido más bien de la capacidad de contener los conflictos antes de que se transformen en crisis visibles. El heredero al trono comprendía que cualquier confrontación directa tendría un coste simbólico elevado, no solo para la institución, sino para la percepción pública de estabilidad. Por ello, su estrategia no se construyó desde la negación frontal, sino desde la administración del tiempo. Cada respuesta se emitió en el marco exacto que exigían los protocolos, ni antes ni después. Cada paso fue respaldado por precedentes históricos y asesoramiento jurídico. Nada quedó al azar. Esta forma de proceder tenía un objetivo claro: evitar que la narrativa se desplazara hacia el terreno emocional, porque cuando el debate se traslada a lo personal, la corona siempre pierde. La institución no puede permitirse ser vista como un actor impulsivo, ni siquiera cuando las tensiones nacen en su propio seno. El heredero sabía que la mejor defensa era la coherencia. Coherencia entre lo que se había hecho en el pasado, lo que se hacía en el presente y lo que se esperaba hacer en el futuro. Ceder en un punto menor podía interpretarse como flexibilidad, pero también como debilidad. Y en el mundo de la gobernanza real, la debilidad se paga con fragmentación. Así, la contención se convirtió en una forma de liderazgo. Un liderazgo silencioso, sin declaraciones públicas, sin gestos teatrales. La institución seguía funcionando, los compromisos se cumplían y los mecanismos de control permanecían intactos. Todo ello enviaba un mensaje implícito. El sistema no se altera por presiones externas, ni siquiera cuando provienen de quienes una vez formaron parte de él. Este capítulo revela una verdad incómoda para muchos observadores. En la realeza moderna, el poder no siempre se ejerce avanzando, sino resistiendo. Mientras en los despachos se desarrollaba una contienda técnica y jurídica, fuera de ellos se libraba otra batalla, más volátil y difícil de controlar: la de la opinión pública. En la era de la transparencia selectiva y las narrativas personales, la percepción puede convertirse en una fuerza tan influyente como los hechos. Durante años, el relato de emancipación había calado en amplios sectores del público. La figura que se alejaba de la institución era vista por muchos como un símbolo de ruptura con tradiciones consideradas obsoletas. En ese contexto, cualquier resistencia por parte del núcleo central de la monarquía corría el riesgo de interpretarse como rigidez o falta de empatía. El heredero y su equipo eran conscientes de este riesgo. Por eso optaron por una comunicación mínima, casi austera. No intentaron ganar el debate mediático. Permitieron que las emociones circularan libremente, confiando en que, con el tiempo, los hechos hablarían con más claridad que cualquier discurso. Esta decisión no fue bien comprendida de inmediato. El silencio fue interpretado por algunos como falta de respuesta. Sin embargo, en el largo plazo, esa ausencia de confrontación pública evitó una escalada que habría beneficiado únicamente a quienes se alimentan del conflicto.
La percepción comenzó a cambiar cuando los elementos objetivos salieron a la luz, no como escándalo, sino como información. La diferencia es crucial. El escándalo se consume rápido. La información permanece. Y a medida que el público tuvo acceso a datos verificables, la narrativa simplificada empezó a resquebrajarse. Este capítulo demuestra que, en la monarquía contemporánea, la gestión de la imagen no siempre consiste en hablar más fuerte, sino en hablar menos y sostener más. Más allá de las personas implicadas, lo que realmente estaba en juego era el futuro del modelo institucional. Aceptar una redefinición parcial del control económico habría abierto la puerta a reclamaciones similares en el futuro. Y la monarquía, por definición, se construye sobre la continuidad, no sobre la reinterpretación constante de sus reglas. El heredero entendía que cada decisión crea un precedente, y los precedentes, una vez establecidos, se convierten en referencia obligada. No se trataba solo de resolver una situación concreta, sino de proteger un marco que debía seguir funcionando cuando los protagonistas actuales ya no estuvieran. Este es el punto donde la dimensión histórica adquiere todo su peso. Las monarquías que han cedido demasiado rápido a presiones internas han terminado fragmentadas o irrelevantes. La lección está documentada en siglos de historia europea. Por ello, el bloqueo no fue un acto de oposición personal, sino una afirmación de límites, un recordatorio de que la pertenencia a la institución conlleva derechos, pero también obligaciones, y que cuando estas obligaciones se abandonan, los derechos asociados no pueden mantenerse intactos. Este capítulo marca el momento en que la situación deja de ser una disputa contemporánea y se convierte en una lección estructural. La corona no se defiende a sí misma por orgullo, sino por supervivencia. Y en ese cálculo frío no hay espacio para excepciones sentimentales. Aquí se cierra el círculo de la estrategia institucional, no con victoria visible, ni con derrota explícita, sino con algo mucho más duradero: la preservación del orden establecido. Cuando las tensiones se disuelven y el ruido mediático pierde intensidad, lo que permanece no son las declaraciones ni los gestos públicos, sino las consecuencias silenciosas de las decisiones tomadas. En el universo de la monarquía, donde cada movimiento tiene un eco histórico, el desenlace de este episodio no se mide en vencedores o vencidos, sino en estabilidad preservada. La institución salió de este proceso sin comunicados triunfalistas, sin ceremonias de cierre, sin la necesidad de proclamar autoridad. Esa ausencia de dramatismo no fue casual, sino deliberada. En la lógica real, la mejor victoria es aquella que no necesita ser anunciada. El orden se mantiene, las estructuras continúan funcionando, y el sistema demuestra que puede absorber tensiones sin fracturarse. El heredero no reforzó su posición mediante confrontación directa, sino mediante consistencia. Al mantenerse fiel a los marcos legales y administrativos existentes, envió un mensaje claro tanto hacia dentro como hacia afuera. La corona no se adapta a las circunstancias individuales, sino que exige que los individuos se adapten a ella. Esta premisa, dura para algunos,
es precisamente la que ha permitido a la monarquía sobrevivir en un mundo que ya no tolera privilegios sin justificación. Para la figura que intentó mantener un vínculo operativo con los recursos institucionales, el resultado fue una redefinición forzada de expectativas. No una humillación pública, ni un rechazo explícito, sino algo más definitivo. La confirmación de que la separación implica consecuencias reales. La autonomía proclamada conlleva independencia financiera plena, sin zonas grises ni dobles pertenencias. Este punto es crucial para comprender el verdadero alcance del episodio. No se trataba de impedir un acceso puntual, sino de cerrar una ambigüedad peligrosa. En las monarquías modernas, la ambigüedad es el enemigo más sutil. Permite interpretaciones contradictorias, genera tensiones latentes y erosiona la autoridad desde dentro. Al eliminarla, la institución se fortalece. La opinión pública, que en un primer momento reaccionó desde la emoción, comenzó gradualmente a desplazarse hacia una lectura más compleja. No necesariamente más empática, pero sí más informada. Comprendió que el conflicto no giraba en torno a afectos personales, sino a modelos de gobernanza. Y cuando ese entendimiento se consolida, la narrativa pierde su carga polarizante. Este capítulo final también revela una transformación más amplia. La monarquía contemporánea ya no se defiende únicamente con tradición, sino con transparencia estructural. Los archivos, los procesos y los límites definidos sustituyen a los pactos tácitos del pasado. En este nuevo contexto, incluso los miembros de sangre real están sujetos a reglas claras, visibles y verificables. El heredero emerge de este episodio no como una figura autoritaria, sino como un administrador del largo plazo. Su liderazgo no se expresa en discursos encendidos, sino en la capacidad de sostener un sistema complejo sin que éste se desborde. Esa es, quizá, la forma más difícil de poder, aquella que renuncia al protagonismo inmediato para garantizar continuidad futura. Al final, lo que queda no es una historia de rivalidad fraterna, sino una lección institucional. La corona no es un patrimonio divisible, ni una herramienta negociable según las circunstancias personales. Es una estructura que exige coherencia absoluta entre rol, responsabilidad y acceso a recursos. Cuando el conflicto se apaga, cuando los titulares desaparecen y las cámaras se giran hacia otro lugar, la institución sigue allí, inmutable en su esencia, adaptada en sus formas, pero firme en sus límites. Y en ese silencio posterior, más elocuente que cualquier declaración, se encuentra la verdadera conclusión de toda esta historia. No hubo necesidad de proclamar autoridad. La autoridad ya estaba inscrita en el sistema. Ese silencio posterior no debe interpretarse como vacío. En realidad, está lleno de significados. En las instituciones longevas, el silencio es una herramienta de poder tan eficaz como la palabra. Permite que los hechos se asienten, que las emociones se enfríen y que las interpretaciones extremas pierdan fuerza. Es en ese espacio sin ruido donde la estabilidad se consolida. La monarquía ha aprendido, a lo largo de siglos, que no todos los conflictos requieren una resolución visible.
Algunos necesitan simplemente ser contenidos, absorbidos por el sistema hasta que dejan de tener capacidad disruptiva. Este episodio siguió exactamente ese patrón. No hubo reconciliación pública ni ruptura definitiva anunciada. Hubo, en cambio, una normalización gradual de una nueva realidad. Esa nueva realidad redefine de forma implícita las fronteras entre pertenencia y distancia. Ya no existe un terreno intermedio cómodo. O se forma parte activa del engranaje institucional con todas las limitaciones que ello implica, o se opera completamente fuera de él, con plena libertad, pero también con plena responsabilidad. Esta claridad, aunque incómoda, resulta imprescindible para la supervivencia de cualquier estructura jerárquica en el siglo XXI. Desde una perspectiva histórica, este momento será recordado menos por los nombres involucrados y más por la decisión estructural que se tomó. Las monarquías que han sabido adaptarse no lo han hecho cediendo al impulso del momento, sino reforzando sus reglas internas cuando éstas han sido puestas a prueba. La adaptación no siempre significa cambio. A veces significa reafirmación. El heredero entendió que su papel no era agradar, ni siquiera convencer, sino custodiar. Custodiar un legado que no le pertenece de forma personal, sino temporal. Esa conciencia marca una diferencia fundamental entre liderazgo simbólico y liderazgo funcional. El primero busca aprobación, el segundo, permanencia. Para el observador externo, puede resultar tentador reducir todo a una narrativa de conflicto familiar. Sin embargo, esa lectura simplifica en exceso una dinámica mucho más compleja. Aquí no se enfrentaron voluntades individuales, sino concepciones opuestas del vínculo entre individuo e institución. Y cuando esas concepciones chocan, la institución, si quiere sobrevivir, no puede permitirse vacilaciones. Este episodio también deja una enseñanza relevante para otras casas reales y organizaciones históricas. La transparencia controlada es preferible a la opacidad emocional. Al permitir que los documentos hablen por sí mismos, se evita la necesidad de justificar decisiones desde lo personal. Los hechos, desprovistos de dramatismo, adquieren una autoridad difícil de cuestionar. Con el paso del tiempo, este capítulo se integrará en la narrativa mayor de una monarquía que transita entre tradición y modernidad. No como un escándalo, sino como un ajuste interno. Uno más en una larga serie de pruebas que han moldeado su forma actual. La corona, en esencia, no busca ganar debates contemporáneos. Busca llegar intacta al futuro. Y cada decisión que se toma bajo esa premisa, aunque impopular en el corto plazo, refuerza su posición en el largo. Así, cuando se cierre definitivamente este episodio en la memoria colectiva, quedará una certeza. El sistema fue desafiado y respondió sin perder su forma. No con ruido, no con dramatismo, sino con algo mucho más difícil de lograr: coherencia. Y en el mundo de la realeza, la coherencia no es solo una virtud, es una condición de supervivencia.